¿Cómo están? Ana Villafañe aquí con ustedes, hablando de que el orden sí importa. Acuérdense que estamos hablando del orden que ocupamos al nacer en nuestra familia. Ahora, seguramente lo han pensado y han puesto a analizar en todo esto que hemos dicho, pero ¿qué es importante entender? Yo veo a la familia como un juego de póker. Y justo aquí tengo unas cartas conmigo y vamos a pensar que la vida me repartió estas cartas, ¿no? Y estas cartas son las que yo tengo. Yo, Ana, somos mi esposo y yo y mis 3 hijas, ¿sí? ¿Cómo le puedo hacer yo, Ana, para ganar y para lograr que en mi familia haya cierta armonía? Bueno, si nosotros conocemos el orden que cada uno de los integrantes de nuestra familia ocupa y las energías que se mueven en este lugar que ocupan, vamos a poder entender muchísimo más a nuestros hijos, a nuestras hijas, y no nada más ellos, también la dinámica que tenemos nosotros con nuestros hijos, dependiendo del lugar en el que nosotros nacimos en nuestra familia de procedencia. Existen muchísimos factores y a pesar de que es un tema muy interesante, sí tenemos que tener en cuenta que hay muchísimas variables y esta es una embarradita de lo mucho que podemos saber acerca de este tema. Lo primero que quiero que sepan es que hay muchas variables y muchos factores. La primera variable y el primer factor tiene que ver con el género, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si tengo género, soy primogénito, género masculino o primogénito, género femenino, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Si vamos a analizar mi caso. Yo tengo 3 hijas. Mi primera hija es mi primogénita y es mujer. Si mi segunda hija hubiera sido hombre, ella tomaría el rol de primogénito masculino, pero con energías de la hija del medio o sándwich, ¿ok? Entonces, este es uno de los factores bien importantes. 2. Otro de los factores tiene que ver con las muertes inesperadas entre hijos. Pérdidas, abortos o muertes espontáneas, ¿va? Vamos a entenderlo como si fueran casilleros, como si fueran energías que se tienen que ocupar cuando nosotros llegamos a esta dinámica familiar. Y cuando hay un lugar vacío o un casillero que no se ocupó, esta energía del primogénito, del sándwich, del medio, del bebé de la casa, tiene que ser ocupada por el hijo siguiente, ¿sí? Sin embargo, ese hijo siguiente no pierde su rol en la energía familiar o en la jerarquía familiar. Empieza a ocupar dobles lugares, ¿ok? Entonces eso también es uno de los factores bien importantes. Que también es importantísimo. Estos roles tienen que ver y estas energías inconscientes que nosotros ocupamos y que movemos en el orden de la familia se empiezan a hacer de los 0 a los 6 años, ¿sí? De los 0 a los 6 años de edad es cuando estas energías o estos roles se empiezan a ocupar. Entonces, ¿qué pasa en casos de adopción? Si nosotros adoptamos chiquitos antes de esta edad, pueden llegar a ocupar estos roles. Sin embargo, vamos a poner un ejemplo, en una familia compuesta, ¿no? Que son 2 papás, una mamá y un papá que se casan y cada uno ya trae su familia, los tuyos, los míos y los nuestros. Cada quien viene con su rol que ocupó energéticamente de los 0 a los 6 años en su familia nuclear. Ese es otro de los factores bien importantes. También tienen que ver la diferencia de años, ¿sí? Lo que se dice es que energéticamente cada 5 años la familia inicia de nuevo, ¿sí? Entonces, si yo tengo hijos que se llevan 2, 2, 2, 2, 2, está perfecto. Pero si tengo 2 hijos que se llevan entre ellos 2 años y de mi último a mi tercer hijo pasan más de 5 años, entonces la familia se vuelve a iniciar. ¿Qué quiere decir? Que mi pilón, por así llamarlo, toma rol también de primogénito. Va a tomar rol de bebé de la casa, pero va a tomar rol de primogénito porque se repite y se vuelve a reiniciar este tema de la familia, ¿va? Existen miles y millones de variables que influyen en toda esta dinámica. Para poderlo hacer, habría que analizar a cada una de sus familias de forma muy individual y muy particular, pero esto lo vamos a hacer una embarradita muy divertida para que ustedes puedan lograr entender su familia como un juego de cartas. El mejor jugador no es el que mejor sabe jugar, es el que mejor conoce sus cartas. Te invito a seguir estas cápsulas para conocer tus cartas, qué rol ocupas tú, qué rol ocupa tu pareja, qué rol ocupan tus hijos y cómo esto te puede servir para ayudar, mejorar y fomentar una mucho mayor armonía en tu dinámica familiar. Nos vemos en la siguiente cápsula aquí en Consultorio Eres. Soy Ana Villafañe.